¿Cuál es el significado? Primero estoy muy contento que me dieran este premio, Claro, porque sí. además he hecho una economía que no es así muy ortodoxa, De acuerdo. y lo que voy a hablar en Boston va a ser sobre el concepto de conflictos ecológicos distributivos. Ujú. Y voy a decir que las externalidades no son ningún fallo del mercado, sino que es parte del sistema el no pagar los pasivos ambientales. O sea que casi nunca se pagan pasivos ambientales. Incluso en París, con la última reunión sobre cambio climático, hay una cláusula en el acuerdo que en inglés pone no liabilities, es decir, no admitimos responsabilidad legal por el cambio climático. Y hasta los países del sur o los gobiernos lo firmaron. O sea que el sistema económico es un sistema de transferir costos a gente pobre o generaciones futuras. Pues y a otras especies también que a veces reclaman, la gente pobre puede reclamar, claro, pero reclama fuera del sistema económico. ¿Es compatible el capitalismo financiero de hoy con los principios y con los hallazgos de la economía ecológica? ¿Es posible que coexistan? Yo creo que es el sistema financiero y el sistema industrial, porque el sistema industrial está basado en carbón, petróleo, gas, o usar la biomasa como podría ser de caña de azúcar aquí en Valle del Cauca de una manera que no es sostenible por el uso del agua, etc. Y por tanto el sistema industrial actual, que es capitalista porque no hay ningún otro, pero este sistema no es compatible no es sostenible, digamos, ¿no? La economía no es circular, sino la economía es entrópica, es decir, usamos una vez la energía fósil y ya nunca más. Por tanto, el sistema es avanzar hacia las fronteras de la extracción, y allí es donde surgen tantos problemas o tantos conflictos ambientales. ¿Qué esperanza tienen los pobres de Latinoamérica en una economía sin crecimiento? Tomando la otra idea que usted ha defendido siempre del decrecimiento económico como salida al sistema capitalista. Defiendo el decrecimiento con mucha otra gente o alguna otra gente en Europa, Estados Unidos y Japón, ¿no? Aquí habría que ver qué queremos decir. El eslogan en Europa que yo prefiero es prosperidad sin crecimiento. Porque este crecimiento es falso, o sea, es destrucción, no es construcción. Entonces es verdad que en Brasil, con la deforestación o con grandes represas hidroeléctricas ahora que destruyen, ¿no? Inundan y destruyen a pueblos indígenas también. Pero lo mismo en Ecuador con petróleo, lo mismo acá quizá con carbón, ¿no? Cada colombiano está exportando como 2 toneladas de carbón al año, como 6 kilos al día, ¿no? Bueno, aquí es peor. En este momento en Colombia estuve viendo una presentación de uno de los directivos de Ecopetrol. Con el fin de la guerra con las FARC, la frontera se abrió. Entonces toda Colombia, por las costas, va a hacer explotación offshore de petróleo, y en la parte de Piedemonte, o sea, hacia el oriente y hacia el sur, también van a empezar a explorar y extraer petróleo. Y eso va a ser una la idea que tiene es de una explotación gigantesca, de un salto, digamos. La pregunta es, bueno, ¿qué estrategia pueden tener allí los pobres, las comunidades y los pueblos frente a ese tipo de... Que este extractivismo redistributivo que hubo en Brasil, hubo en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, se ha parecido de alguna manera con el extractivismo neoliberal que ha habido acá o que ha habido en Perú, ¿no? Y esto es lo que yo critico, pero lo critica otra gente antes que yo, como Eduardo Gudinas, o Alberto Costa, o Maristelas Vampa, ¿no? Entonces yo creo que ha surgido una corriente de opinión post-extractivista bastante fuerte. Y el drama ha sido que la izquierda latinoamericana ha sido antiecologista. No sé por qué, todavía no lo entiendo después de 25 años de estudiar el tema, digamos. Y ha sido una oportunidad perdida, ¿no? Pero quizá va a volver, porque usted dice que ahora con el post-conflicto abre territorios, pero quizá va a cerrar otras oportunidades. Hay que ver qué va a pasar con estas consultas antimineras, ¿no? Correcto. O sea, temas que antes se acababan a tiros,
Ahora quizás se pueden acabar democráticamente. A eso quería llegar. ¿Cómo ves esa posibilidad de estrategias, digamos, democráticas de participación, de hacer participar en ese tipo de procesos? ¿Le ves posibilidades a ese Yo creo tipo que detrás de o después de la resistencia acostumbran a salir alternativas, ¿no? Alternativas locales muchas veces. Sí. Bueno, ya muchos ejemplos. Por ejemplo, uno podría pensar en Intac, en el norte de Ecuador, que yo conozco bien, un lugar que hay cobre y que ahora Correa quiere sacar el cobre, pero por 2 veces la gente allí evitó minería a cielo abierto de cobre y pensaron más bien en ecoturismo, exportar café a Japón. La primera vez hicieron esto porque la empresa que vino la primera vez era Mitsubishi. O sea, la gente local tiene alternativas. Pero a nivel más macroeconómico, la alternativa sería una economía post-extractivista, donde se pusieron como cuotas a la exportación, tal vez impuestos a la exportación de materias primas. Por ejemplo, acá es absurdo, tanto carbón se exporta que hasta ha bajado el precio mundial. Lo mismo con la Vale en Brasil. Dijo, baja el precio del hierro, exportaremos más hierro. Esto es una cosa... No tiene sentido, ni siquiera económicamente. No ¿Cómo ves la posición, o mejor, qué lugar tiene la economía ecológica dentro de la economía académica, ya como profesión? Y yo sé que está en las márgenes de la profesión. ¿Le ves un futuro en términos de formar más economistas en este tipo de disciplina? Precisamente volvamos al principio. El premio a Jim Boyce, que él ha escrito mucho de comercio internacional, y a mí, ¿no? Pero y antes a economistas heterodoxos como Kahneman, por ejemplo, así de psicología económica, que luego fue premio Nobel, ¿no? Pues yo creo que la economía heterodoxa pues no es tan heterodoxa, es una economía más realista en el fondo. Exacto. Ahora, la economía ecológica es una parte de la economía, una economía que dice, el principio básico es que la economía no es circular, sino que es entrópica, y hay que ver que hay fuera de la economía del mercado. Hay energía, hay residuos, ¿no? Energía de petróleo, gas, que no se formó en la economía, se produjo hace mucho, geológicamente. Esto es lo que dice la economía ecológica. Pero la economía ecológica tiene una pata en la economía y tiene otra pata en la ecología. Ustedes han propuesto un nuevo sistema de contabilidad del producto del ingreso, que obviamente tiene en cuenta todas lo que está ligado a millones de años de fotosíntesis, por ejemplo, y que se ha perdido y se ha gastado con los procesos capitalistas. ¿Qué esperanza hay de que ese tipo de contabilidad llegue a reemplazar la contabilidad económica que tenemos hoy ortodoxa, digamos? Es un tema, yo diría, político más que intelectual, porque críticas al PIB, ¿no? A la contabilidad macroeconómica hace mucho tiempo que hay, y no antes de la economía ecológica, ya había críticas. Y yo creo que la propuesta es no tanto sacar otras cuentas en dinero corregidas, que podría ser, sino más bien hacer como una evaluación multicriterial. Es decir, la macroeconomía hay que verla desde el punto de vista crematístico, porque continúa siendo importante en la economía de mercado, pero también qué pasa con la esperanza de vida, qué pasa con el índice de desarrollo humano, que tiene mucho que ver con Amartya Sen, que también es otro caso de premio Leontief. Premio Leontief también. Está en buena compañía. Y premio Nobel, no todos son. No todos acaban de los dos. Algunos se han muerto antes de que aunque tenían el premio Leontief. Pero en fin, yo creo que se queda corto. El índice de desarrollo humano se queda corto porque no tiene indicadores ambientales. Y además lo suma todo en un solo índice. Yo creo que no, que la mente humana es capaz de decidir. Volviendo al premio, el premio lo dan por abrir las fronteras, y quiere decir abrirlo a entender procesos físicos, químicos, entrópicos que la economía nunca ha tenido en cuenta. ¿Cómo es la posibilidad de que los estudiantes de economía puedan tener una formación interdisciplinaria hacia el futuro? ¿Qué se requeriría para poder Bueno, el premio también es por tener en cuenta más aspectos sociales, distributivos, ¿no? Pero yo creo que sí, yo en economía lo he dicho muchas veces, creo que el primer trimestre, digamos, o semestre, depende cómo se organicen, debería ser para explicar ecología. Porque primero había ecología, luego
los humanos llevamos no sé cuántos, 200.000 años Sí. en el planeta, Y había 200. sociedades humanas sin mercado. Y 200 de mercado. Y claro, que por ejemplo Sí. los incas pues hasta llegaron a por acá Sí, sí. y tenían un sistema de reciprocidad, redistribución, Cooperativo. como Calpolani había estudiado sistemas parecidos. O sea, primero la ecología, un semestre, luego la sociedad, la economía sin mercado, y luego ya pueden De acuerdo. estudiar microeconomía y el excedente del consumidor Claro, y de todas estas acuerdo. cosas, Sí, sí. que alguien lo tiene que estudiar. Alguien tiene que estudiarlo, Sí. claro. Una pregunta, ¿qué es la ecología política y qué es la ecología de los pobres? La ecología política yo he definido como estudio de conflictos ambientales cuyo resultado va a depender mucho del poder. Por ejemplo, ahora estamos escuchando cosas del Valle del Cauca Sí. y cómo Asocaña se convirtió ponían los jefes de la autoridad del Valle del Cauca, ¿no es verdad? Pues estas cosas son reales, importantes. Entonces, cómo se usan los recursos naturales depende de la distribución del poder político y también depende del poder económico, que va bastante ligado con el político. Sí. Entonces, esto es la ecología política. ¿Cómo ve la situación del Valle del Cauca desde el punto de vista de la ecología política, del poder, digamos? ¿Ese poder permitiría algún tipo de cambio en el perfil del desarrollo? ¿Podrá haber un desarrollo, digamos, que tenga en cuenta Bueno, el puede ser medio bien ambiente? interesante lo que vaya a ocurrir. Sí. A mí estos gremios de productores Sí. me gustan, digamos, me gustan sociológicamente. Yo había escrito sobre la Cuba pre-revolucionaria, sobre la asociación de colonos, que eran como grandes propietarios, y Fidel venía allí, de una su familia, papá era, sí. claro. Y o los Exactamente. hacendados, que en Cuba eran los dueños de ingenios desde el siglo XIX, Se ¿no? juntaban como aquí. Dejaron una documentación interesante que yo estudié y publiqué artículos sobre esto. Pero yo creo que esto tiene mucho que ver con el río, con el agua, que se va a hacer. Claro. Y claro, como dos posiciones bien interesantes y todas locales. Una, podría uno decir, la Asocaña y esta burguesía rural, ¿no? Es una burguesía terrateniente, terrateniente, pero con esclavista en su época, pero burguesa, yo creo, con un espíritu de clase capitalista, ¿no? Innovador en lo que pueda ser, supongo. Pero por otro lado tiene alguien como Arturo Escobar, que es famoso mundialmente y que es de acá, diciendo no, el Valle permitiría lo que él le llama otra ontología, otra organización, otro imaginario totalmente distinto. Y también es un tema técnico y económico y político que se podría hacer con un valle tan hermoso. Ahora, en términos políticos, ¿qué tipo de alianza o de coalición permitiría avanzar ese imaginario nuevo? Se requiere otra alianza política, otra coalición mucho más amplia. Entonces se requeriría, en cierto sentido, rehacer el valle, ¿no? En términos políticos. Y rehacer, como estamos viendo hoy con una tesis doctoral, rehacer la historia del valle, en el sentido de reescribir la historia, y decir, aquí había un bosque fantástico, fue eliminado, bueno, desde uno puede empezar con la conquista, hay toda esta población indígena que todavía existe en pequeña cantidad, afroamericanos o afrocolombianos, con cierta reivindicación histórica también, y claro, mucha gente, y lo que va a mandar es lo que pasa en la ciudad, porque una ciudad de 2 millones de habitantes con varias universidades, se crea otro tipo de clases sociales que pueden... Y ese rehacer la historia tiene efectos políticos y estratégicos, sería fundamental. Es parte de la lucha que hay en el siempre depende de la interpretación del pasado. De acuerdo. Bueno, profesor, muchas gracias por estos minutos y por estar en Cali. Y de nuevo felicitaciones por su premio, por su trabajo.